¿Es Luis Abinader presidente de la República Dominicana o de Haití? Para ser dominicano, no basta haber nacido en el país, ser dominicano se trata de un sentimiento común que nos une, en el barrio, el campo y la ciudad, donde todos juntos hacemos la gran comunidad. El dominicano, ama, lucha, trabaja y siente que la patria es el terruño del hombre libre y no el solar del esclavo. Por supuesto, que jamás debemos hacerle sentir a alguien lo que no siente por su país y menos al que olvida sus raíces nacionales, como en el caso de Abinader que se ufana de su ascendencia libanés, pero que al parecer olvida de dónde es que era su madre. Lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la duda, y como todo Sócrates tiene a su Mélito, toda Trinitaria tiene a su Felipe Alfau, todo Cristo tuvo a su Judá, la República Dominicana ahora tiene a Abinader y a su séquito de ganapanes traicioneros. Desde que asumió la presidencia, Luis Abinader ha marcado un récord de viajes internacionales. Más de 40 visitas, a más de una veintena de países. Pero aquí viene lo curioso, y lo preocupante, no hay un solo país que él visite donde el tema de Haití no sea una prioridad en su agenda. Luis Abinader nunca va a hablar en el exterior sobre los portentos, virtudes y bienhonia de la República Dominicana y de los dominicanos. Por el contrario, su agenda principal es siempre hablar de Haití, incluso, hasta cuando fue al Vaticano y se encontró con Donald Trump, su inquietud principal fue siempre hablar de lo mismo, Haití. Y no es un fenómeno aislado. El mismo patrón lo vemos en el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, apodado por algunos como el Judas o el Ñame. Según informes, Álvarez ha realizado más de 20 visitas a organismos como la ONU y la OEA. ¿Adivinen a qué? La tónica es la misma, siempre hablar de Haití. Por lo visto, este tipo no representa a la nación dominicana. Esto nos obliga a plantear una pregunta seria y directa. Si nuestros principales funcionarios dedican gran parte de su tiempo y de su agenda internacional a hablar de un país que no es el suyo, ¿son ellos realmente representantes de la República Dominicana o de Haití? Se supone que un funcionario de nuestra nación debe ir a representar nuestros logros, nuestras deficiencias y, sobre todo, proyectar una visión de futuro para nuestro propio país. No a perder el tiempo abogando por intereses ajenos. ¿Por qué ni Abinader ni el Judas Roberto Álvarez nunca han dado un puñetazo en la mesa de la ONU o en la OEA regañando a todos los presentes y reafirmando que la República Dominicana es un país soberano y que tiene derecho en aplicar su constitución y sus leyes migratorias? Nunca lo oirás, ellos son los gendarmes oscuros y los peores enemigos de la dominicanidad. El haitiano que se hizo pasar por dominicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en México. En el 2013 hubo un haitiano que se hizo pasar por dominicano y fue llevado a México a acusar a la República Dominicana y a quien más lo apoyó luego Abinader lo nombró como jefe de migración. Desde ahí en adelante nuestro país se empezó a llenar aún más de haitianos ilegales. La gravedad del caso Binet se agrava aún más cuando se revela la profundidad de su fraude. Este ciudadano haitiano no solo buscaba una identidad dominicana, él usurpó los datos de una familia dominicana completa, apropiándose del nombre de William Ferreras Medina. Un acto que no solo es ilegal, sino que pisotea la identidad de ciudadanos legítimos de este país. Es este mismo individuo, con este historial de usurpación, el que fue representado por el señor Wilfredo Lozano, luego posesionado como director del Instituto Nacional de Migración en el 2020 por Abinader. La conexión es ineludible y las preguntas, más apremiantes que nunca. ¿Fue la designación de Wilfredo Lozano como director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración un accidente, o es que tanto él como Abinader son cómplices culpables de su propia revolución fracasada? Es un gobierno poco creíble en su accionar, porque el pueblo votó por Luis Abinader, pero Abinader es quien orquesta la más grande traición al pueblo dominicano. Porque cuando un funcionario actúa de manera diferente a los intereses de la nación, el deber del presidente es despojarlo de su puesto, pero ellos siguen en sus lugares, porque son los mandatos del mismo Abinader, como cuando el bigañuelo Pavel Isa Contreras, siendo ministro de Economía, dijo que los dominicanos son racistas y se confabuló con el discurso del enemigo, pero ese estúpido olvidó que históricamente los invadidos no aman a los invasores, que los transgredidos no aman a los transgresores y que entre la República Dominicana y Haití han habido más de 20 batallas y que ninguna se han librado en Haití,
sino que siempre han sido los haitianos que han llegado a la República Dominicana a invadir el territorio. Tal vez, todos esos olvidadizos creen que para que digan que los dominicanos son buenos, deben dejarse arrebatar a su nación de los haitianos. ¿Es Luis Abinader presidente de la República Dominicana o de Haití? Al parecer, parece que Luis es presidente de Haití, porque mientras atacan al motorista que trafica con ilegales haitianos, el mismo ministro de Agricultura Limbert Cruz dice que él tiene muchos haitianos ilegales trabajando en su finca y el pusilánime presidente no es capaz de destituirlo y someterlo a la justicia. No Limbert Cruz. El carnet como permiso laboral, no solo es ilegal, es inconstitucional, porque el único documento válido para un extranjero transitar, permanecer en el país o laborar, es el pasaporte con su debido visado al día. Están practicando la moral de los inmorales, por eso Farideh Raful salió como siempre de listilla en aclararle al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sobre las leyes que ni ella misma tiene poder, porque existe la ley de ordenamiento municipal que es más valioso en muchos casos que una simple ministra nombrada por un decreto, que está a merced del oleaje y al humor de cómo se sienta el ejecutivo, porque ningún pueblo votó para que ella esté en ese cargo, como si lo hizo por el síndico y en cualquier momento podría ser destituida. Desde que el alcalde de La Patria Santiago Riverón actuó en defensa de su municipio, no solo salió la purisanta entre comillas, también llegó a Dajabón la presidenta del CONANI a hablar estupideces y consumando un poco más la traición al pueblo dominicano comandada por el mismo Luis Abinader, que no la destituyó cuando esa afrentosa fue a Dajabón a programar un centro de acogida para los niños haitianos, pues al parecer a la muy sabia se le olvidó que el municipio de Dajabón no es una ciudad tan grande y que allí no hay niños dominicanos deambulando por las calles, sino los haitianos, y que para colmo, solo deben cruzar el río y ya están en su país. No es tan difícil para un gobierno verdaderamente dominicano detener la invasión pacífica de los haitianos en el territorio dominicano, pero la poca devoción quita la voluntad de rezar. Primero, se debe construir un muro de verdad y no un chiquero de verja perimetral donde se festinó el terreno dominicano cediéndole una cantidad de kilómetros a Haití. Ahí se han gastado 1.750 millones de pesos, que llevado al dólar son equivalente a 29 millones. Pero, ¿por qué si el gobierno ha tomado prestado más de 50.000 millones de dólares, no pudo tomar 300 millones de esos dólares y construir un muro de verdad? Simple, porque no hay voluntad política, ni amor por la patria. Segundo, el gobierno debe hacer respetar el 80-20 de la ley laboral y aplicarla sin hacer excepciones. En cada centro donde se labore, debe de haber una mano de obra de 80% de dominicanos y el 20% de extranjeros. Tercero, se debe legislar para la creación de una ley que sancione y castigue a los que les alquilan viviendas a extranjeros ilegales. Cuarto, se debe implementar una vigilancia de seguimiento a muchos militares, que son los que permiten el ingreso y tráfico de los haitianos ilegales a tierras dominicanas. ¿Acaso eso quiere decir que no deben dejar entrar a los haitianos a la República Dominicana? Claro que no. De lo que se está hablando es sobre que agoten el debido proceso y entren legalmente. Amar a la patria no es odiar a la ajena, sino en propender hacia un equilibrio de conciencia ciudadana, a donde impere la paz y el respeto entre naciones, pero la República Dominicana no está obligada a resolver los problemas que los mismos haitianos crearon. Si te ha gustado el video, apóyanos, da un me gusta y comparte para que te lleguen las notificaciones de las próximas entregas.